Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que, la verdad, duele un poco. ¿Qué ha pasado con los maestros en México? ¿Cómo es posible que hayan pasado de ser, auténticos pilares de la sociedad a una de las profesiones más castigadas? Venga, vamos a intentar resolver este misterio juntos. A ver, paremos un segundo y pensemos. Seguro, segurísimo que a todos nos viene a la cabeza el nombre de ese profesor o esa profesora, ¿verdad? Ese que te enseñó a leer, sí, pero que también te enseñó a pensar. Esa persona que de alguna manera te cambió la vida. Y aquí es donde empieza el problema, y es un contraste brutal. Antes, la figura del docente era un símbolo de respeto, de estatus. Su palabra, como se suele decir, iba a misa. Pero ahora, la realidad es otra, muy distinta. Se enfrentan a una situación de vulnerabilidad, de desprestigio, casi de olvido. El cambio es radical. Así que sí, estamos ante una figura en plena crisis. Y el misterio que vamos a desgranar hoy es justo ese. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado para que una profesión tan fundamental se haya desgastado de esta manera? Y ojo, que esto de darle importancia al maestro no es ninguna moda, para nada. Ya lo decía Aristóteles hace siglos, la educación no es solo memorizar datos, es formar el carácter. El maestro era y debería ser una guía moral, la pieza clave para formar ciudadanos. Casi nada. Y con esto en mente, volvemos a la gran pregunta. ¿En qué momento exacto se rompió todo? ¿Cuándo se perdió ese respeto, esa confianza? Bueno, pues vamos a empezar a buscar las pistas como si fuéramos detectives. Venga, primera pista. Y es una que los toca a todos muy de cerca, porque la llevamos encima todo el día. Sí, hablo de la revolución digital en las aulas. Fijaos en este cambio porque es clave. Antes, el profe tenía el monopolio del saber. Él era la fuente, el que sabía. Pero ahora el saber está en el bolsillo de cada alumno, con un clic. El conocimiento ha dejado de ser exclusivo del profesor, y eso lo cambia absolutamente todo. Claro, es que hablamos de Google, de YouTube, de TikTok y ahora de ChatGPT. Cualquier alumno en mitad de la clase puede hacer una búsqueda rápida y poner en duda lo que dice el profesor, en tiempo real. La dinámica de poder en el aula se ha puesto patas arriba, completamente. Y esto nos lleva a algo que es tremendo. Antes lo que pasaba en clase se quedaba en clase. Un error, una bronca, ahí se quedaba. Pero hoy cualquier cosa puede ser grabada con un móvil y acabar en redes sociales en cuestión de minutos. Los profes están sometidos a un juicio público constante y eso hace que su autoridad sea de cristal, increíblemente frágil. Vale, vamos con la segunda pista clave. Y esta ya no es tecnológica, sino más bien cultural. Tiene que ver con una idea que se ha ido colando poco a poco. El alumno ya no es un aprendiz, ahora es un cliente. ¿Y qué pasa con esto? Pues que lo cambia todo. Si el maestro es solo un proveedor de servicios, su trabajo de formar personas se devalúa. Se rompe esa relación tan especial de guía-aprendiz. Y claro, entramos en la lógica de que el cliente siempre tiene la razón, lo que, en educación, es un desastre que destroza la autoridad del profesor. Y si a esto le sumamos una desilusión social generalizada, pues apaga y vámonos. Antes la promesa era clara, estudia y tendrás un futuro mejor. Pero hoy muchos jóvenes ven que eso ya no es una garantía, ven a titulados con trabajos precarios. Y entonces se hacen una pregunta que desde su punto de vista es lógica. ¿Por qué voy a respetar un sistema que parece que no cumple lo que promete? Vale, hemos visto las causas, pero ¿y las consecuencias? Porque esto no es solo una discusión teórica. Esta pérdida de respeto tiene un coste humano, un coste real y muy duro para los docentes. Un 40%. Vamos a pararnos un segundo en esta cifra. 40%. Según una encuesta de este mismo año, casi la mitad de los profesores en México ha sufrido violencia en su trabajo. ¿Es una auténtica barbaridad? Y no estamos hablando de una mala contestación. Hablamos de insultos, de humillaciones y sí, también de agresiones físicas. Y no solo por parte de alumnos, sino a veces también de sus familiares. La realidad que viven muchos es durísima. Aquí está la clave de todo. El fracaso escolar del que tanto se habla quizá no sea un problema solo de los alumnos. Quizás el síntoma de algo más profundo. Un sistema que simplemente ha dejado solos a sus maestros. Solos, sin herramientas y sin respaldo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos resignamos? Pues no, para nada. Hay salida. Vamos a mirar un poco más allá de nuestras fronteras, a ver qué podemos aprender de cómo lo hacen en otros países. Y esta tabla es clarísima. Miren arriba, Finlandia. Allí ser profe tiene el mismo prestigio que ser médico. O Corea del Sur, donde la sociedad entera protege a sus docentes. El resultado, un sistema educativo de éxito. Ahora miren abajo, Estados Unidos. Una crisis de respeto muy parecida a la que se vive en México. El resultado,
fracaso, deserción de profesores, no hay más que hablar. La lección aquí es brutalmente simple, pero muy potente. El respeto a los maestros no cae del cielo. En los países donde los profesores son respetados es porque la sociedad ha tomado una decisión consciente. Es una lección, una apuesta colectiva por la educación. Y con todo esto llegamos al veredicto de nuestra pequeña investigación. Si el problema es la pérdida de respeto, la solución tiene que ser, sí o sí, recuperar la autoridad. Pero ojo, un tipo de autoridad muy concreto. Y esto es importantísimo. Cuando hablamos de recuperar la autoridad, no estamos pidiendo volver al maestro de antes, el de la regla en la mano y el miedo. No, se trata de construir algo nuevo, una autoridad moral. Una que se base en el liderazgo, en el ejemplo, en la legitimidad que te da el saber y, sobre todo, en el respaldo de todos. ¿Y esto cómo se hace? Pues no es magia, se construye con pilares sólidos. Primero, un respaldo institucional de verdad. Segundo, salarios dignos, que se note que se valora su trabajo. Tercero, que los padres sean aliados, no enemigos. Cuarto, reglas claras para todo el mundo. Y quinto, y quizá lo más importante, que el aula vuelva a ser un lugar seguro y de respeto. Porque al final la cosa es así de sencilla y a la vez así de grave. Sin autoridad no puede haber orden. Sin orden es imposible que haya aprendizaje. Y sin aprendizaje, bueno, sin aprendizaje sencillamente no hay futuro. Así de claro. Y cerramos con una reflexión final que, creo, lo resume toda a la perfección. A lo mejor, la gran revolución que necesita la educación no va de nuevas leyes ni de grandes reformas. A lo mejor, el primer paso, el de verdad, es algo mucho, mucho más básico. Volver a respetar a esas personas que dedican su vida a enseñarnos. Nada más y nada menos. Gracias por habernos acompañado en este análisis.